Romanos 8. Vamos a leer del 1 al 17. Vamos a ir por partes. Primero quiero hacer una introducción en la cuestión de este libro. La verdad es un libro muy profundo, pero de mucha sabiduría. Lo escribió el apóstol Pablo. Este libro lo escribe él a los creyentes en Roma. Roma fue la capital del Imperio Romano. Roma se fundó en el 753 aproximadamente, antes de Cristo. Cuando esta carta se dirige a los romanos, aproximadamente había 1 millón de personas en Roma. O sea, era bastante gente, más que la que hay aquí. Se dice que el mensaje, el evangelio a Roma, yo creo que muchos tenemos la idea de que los romanos pues eran personas muy crueles, que pues a lo mejor cómo iba a poder Dios llegar allá. Sin embargo, cuando Dios tiene un propósito, un plan, se cumple, a pesar de lo que nosotros pensemos. Entonces, en el libro de Hechos, en Hechos 2, hay un sermón que da Pedro. Este sermón, en Hechos 2, versículo 10, habla de todas las personas de diferentes naciones que estaban precisamente escuchando ese mensaje. Dice el 10, ya nada más está mencionando cada nación que había ahí, ¿no? Dice: en Frigia, en Panfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, en este mensaje de Pedro se encontraban unas personas, no sabemos cuántos, pero eran romanos. Entonces se atribuye que a estas personas, cuando escucharon el mensaje de Pedro, realmente cambió sus vidas y ellos lo llevaron a Roma. Entonces, más adelante, ya en la vida de Pablo, es por esa razón que él sabía, o sea, que en Roma había personas que creían fielmente a Dios, ¿no? A lo que él enseñó. El libro de Romanos, si quieren anotar como dato, tiene diferentes pautas según los capítulos. Del capítulo del 1 al 3 es nada más una reseña general, un bosquejo de lo que es el libro. Del 1 al 3 está hablando de la condenación. Del 3 al 5 habla de la justificación. Del 6 al 8 la santificación, que es donde vamos a estar. Y del 9 al 11 la restauración. Del 12 al 15 la aplicación, y parte del 15 y 16 son conclusiones, ¿no? de la carta. Ya si en sus casas quieren leerlo más detenidamente, es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer nada más ahorita del 1 al 2 de Romanos 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, aquí aparece una palabra que dice condenación. Esta condenación se refiere a traída a nuestros conceptos en la cuestión legal. Cuando alguien hace alguna falta a la autoridad, algún delito, se lleva ante un juez y ese juez dicta un veredicto según las pruebas, ¿no? Entonces, la condenación es un veredicto que se dicta, y si es culpable, esta persona pues tiene que sufrir un castigo. Ese castigo depende, ¿no? de lo que haya sido. Lo interesante aquí es que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Lo vamos a ir desglosando, pero les adelanto, o sea, es creerle a Él, tener fe en Él.
principalmente en el acto que hizo Dios, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Es el único requisito que Dios pide, ¿no? Creerle verdaderamente. Después de ahí vienen otros procesos, pero cuando nosotros somos creyentes firmes, verdaderos, dice que ninguna condenación hay para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ningún pecado pasado, presente o futuro nos va a condenar. En el versículo 2 dice: el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es el que nos ha librado. O sea, ya no podemos tener condena, porque absolutamente todos nuestros pecados han sido perdonados. Bien, ahora, ¿por qué han sido perdonados? O sea, ¿quién los pagó? ¿Cuál fue el motivo, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Ahorita lo vamos a ir desglosando. Entonces, si vemos detenidamente el versículo 1, el versículo 1 inicia: ahora pues ninguna condenación. O sea, este mismo versículo está dando una conclusión de capítulos anteriores. ¿Qué quiere decir? Ahorita en el bosquejo que vimos que del 1 al 3 está hablando de la condenación, del 3 a 5 la justificación, del 6 al 8 la santificación, es lo que estamos hablando. Entonces, los capítulos anteriores están hablando de condenación y justificación. ¿Qué es justificación? Entendámoslo como algo que es contrario a la condenación. Si somos condenados, en Cristo somos justificados. O sea, la justicia se ha hecho en nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, el versículo 1 inicia nada más concluyendo, diciendo que la justificación es ahora hecha en nosotros, en los que estamos en Cristo Jesús. Bien, esta parte que pudiera parecer fácil de creer nada más, realmente es así, pero el detalle es si realmente creemos. A esto se le llama gracia, o sea, a la forma en que Dios pone las cosas tan fáciles para decir nada más es cuestión de creer. La manera de mostrar de nosotros de que si creemos es haciendo, ¿no? Porque no todo se queda nada más en el que sí creo y ya, ¿no? Siempre es el hacer, porque esa es la manera en que nosotros demostramos. Bien, el castigo que debimos haber recibido, ese castigo lo recibió Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra. Él pagó ese precio, ese castigo que deberíamos de haber recibido, ya que si leemos más, todo lo que se hacía para el perdón de pecados tenía que ver con el derramamiento de sangre inocente, de una persona que no tuviera pecado. Y esa persona que no tuvo pecado, que vino en carne, es Jesucristo. Él es el único. Entonces, por lo tanto, es el único que pudo haber pagado por esa condena. Bien, entonces, a la hora de que nosotros creemos, esa justicia se hace en nosotros, es imputada. O sea, nosotros no hacemos nada para merecerla, sino Dios nos las da automáticamente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver a lo largo de todo este capítulo que se menciona mucho cosas de la carne, cosas del espíritu, cosas de la carne, cosas del espíritu. O sea, esto podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué cosas son? Porque está diciendo, las cosas de la carne me llevan a la muerte y las cosas del espíritu a vida. Entonces, para resolver esta duda, vamos a ir a Gálatas 5.
Gálatas 5, en el versículo 17. Dice el versículo, vamos a leer del 17 al 21. Aquí está hablando únicamente de las cosas de la carne. 17 al 21. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si quieren saber cuáles son las cosas de la carne, aquí está una lista, y no termina ahí, porque dice, y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hasta ahí estamos claros con las cosas de la carne. Más adelantito del 22, en el mismo Gálatas, 22 al 24, vamos a ver cuáles son las cosas del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora sí, realmente aquí ya no tenemos excusa, ¿no? Aquí ya están escritas cuáles son las cosas del Espíritu y cuáles son las cosas de la carne. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué función tienen, ¿no? En este capítulo, el Espíritu Santo realmente es el protagonista de este capítulo, el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué, vamos a ver cuál es la función que tiene. Pero primeramente quiero mostrar un versículo que habla, o sea, todos escuchamos que el pecado, sí, el pecado, pero entonces el pecado, ¿qué función tiene? En Romanos 6:23 vamos a ver qué es lo que sucede con el pecado. Hay otra cita, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente está diciendo que la paga del pecado es muerte. Ahora, en el versículo 1 leímos, los que están en Cristo Jesús. A esas personas no hay condenación. Y les dije, sus pecados pasados, presentes y futuros están pagados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estamos condenados, o sea, ya no, realmente el pecado que vayas a cometer mañana ya está perdonado. Lo que sí, ahorita vamos a ir más adelante, vamos a ver que no se trata de decir, bueno, pues ya tengo libertad de pecar, al cabo ya están perdonados. Realmente si pensamos de esa forma, no estamos entendiendo, realmente no está el Espíritu morando en nosotros, porque de esa forma no es la que Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces, estamos en Cristo Jesús y estamos libres de esa muerte que está hablando, ¿no? O sea, la muerte que produce el pecado. Y dice, más la dádiva de Dios. O sea, la dádiva, o sea, el regalo de Dios, la gracia, o sea, el Espíritu Santo, el creer en Jesucristo, eso es lo que nos salva. Entonces, el Espíritu Santo juega un rol muy importante. Número 1 es, Él nos libra del pecado y la muerte. Nos capacita para cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, en el Antiguo Testamento, si leemos, es donde la encontramos, toda la ley. Esa ley fue dada al pueblo judío y por lo tanto
el sacrificio que vino a hacer Jesús fue porque realmente como seres humanos nadie la puede cumplir. O sea, esa ley es imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento en que estamos en la carne, o sea, porque pues, nuestro cuerpo realmente está, ¿no? Y ahora sí que nosotros o sea, por nuestras propias fuerzas no tenemos control sobre él. Si nosotros hacemos lo que nos gusta, pues nos vamos a inclinar a las cosas de la carne, eso es un hecho. Entonces, el Espíritu nos capacita, dice, para cumplir esta ley. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo inmediatamente viene a nosotros. Él nos capacita para cumplir esa ley. La ley que no se puede cumplir en la carne se cumple por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esa es otra función que tiene el Espíritu. Luego, cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Quiere decir que a partir de ese momento somos personas nuevas. ¿Sí? Ya no podemos pensar como pensábamos antes. Nuestra naturaleza sufre un cambio y a partir de ese momento empezamos, ahora sí, a caminar por el verdadero camino. Otra función es nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. O sea, nuestra naturaleza no redimida quiere decir que nuestra carne aún no ha sido redimida, viene de rescatar, o sea, no ha sido rescatada. Nuestro espíritu y nuestra alma ya por el Espíritu Santo, pero nuestra carne aún no. Entonces el Espíritu nos llena de fortaleza para poder caminar, ¿no? Otra función es que es el que nos garantiza la gloria eterna. Este último punto es donde yo cuando estaba leyendo esto, si uno medita realmente en esto, o sea, es el que nos garantiza nuestra gloria eterna. Gloria eterna, o sea, para siempre, no se va a acabar. Es algo que quizá nuestra mente ahorita no puede alcanzar a percibir la magnitud. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios nos ha mostrado lo que necesitamos únicamente, pero hay cosas que no podemos entender, que van más allá, pero sabemos que están ahí. El detalle es tratar de imaginarse, de meditar en esto hasta donde podamos, porque igual no podemos entender todo, pero sí entendemos el concepto de eternidad, ¿no? Entonces, una gloria eterna quiere decir donde no va a haber sufrimiento. ¿Ok? Entonces, el Espíritu ha reemplazado la ley que solo podía producir pecado y muerte. Entonces, quiere decir que estas dos leyes, vamos a llamar ley también a la nueva, ¿no? A la ley de la fe, que es nada más creer, que esta ley está acompañada del amor y de la gracia, o sea, lo que Dios nos da. Estas dos leyes, las dos leyes justifican, o sea, las dos leyes, si tú pudieras cumplir la primera, Dios te perdona y ya eres justificado, pero el detalle es que no podemos, por nosotros mismos no podemos, necesitamos ayuda, y esa ayuda es el Espíritu Santo. En la otra ley, que es el de la fe, el de poner nuestra fe en Jesucristo, esa ley también justifica. Entonces, las dos leyes justifican. El detalle es de que una no la podemos cumplir y la otra, el Espíritu Santo, la cumple por nosotros. Entonces, de esta forma, el único requisito para ser justificados es el tener la fe, ¿no? La fe en Cristo Jesús, que Él es el que perdona nuestros pecados. Bien, vamos a continuar leyendo del 3 al 5, vamos a leer. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí yo me encontré con un detalle que realmente me dejó asombrado, porque
Al apóstol Pablo realmente no se le escapaba nada. Desde luego estaba siendo inspirado por Dios. En el versículo 4 dice: porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. O sea, no andamos conforme a la carne. Andar se refiere al estilo de vida. Al estilo de vida, los hábitos cotidianos. Todo lo que hacemos a diario, eso es andar, lo que hacemos. Y más adelante en el 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan, o sea, ya está abarcando ambas áreas, el pensar. También lo que nosotros pensamos debemos de tener cuidado con eso, porque ya no se trata nomás de hacer, sino ahora de pensar. Si hacemos ambas cosas, o sea, ya está cubriendo todo, está cubriendo lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, abusados, porque si estamos pensando cosas que no son de la carne, no son del espíritu, ahí es donde estamos mal, aunque hagamos. Entonces necesitamos cubrir ambas partes, por eso es de tener cuidado. Quería nada más poner un ejemplo para entender un poco más esto. Es un ejemplo muy simple, pero quizá el concepto sí va muy apegado. Yo recuerdo en la universidad existían los exámenes sorpresas, ¿no? Y esos exámenes sorpresas pues eran pues difíciles de pasar, ¿no? Muchas veces, dependiendo de la materia. Yo tenía una materia que se llamaba estática, y esa materia era muy, muy, muy difícil. Tanto que había exámenes, ya los exámenes finales, donde el maestro llegaba y nos decía: aquí está el examen, diseñar cierta estructura, y nos decía, contéstenlo, pero sorpresa, ¿no? Después nos decía: llévenselo a su casa y regresen la semana que viene y me traen el examen resuelto. Es más, le voy a dar la respuesta. Pero no contaba la respuesta, lo que contaba era todo el proceso, y era un proceso largo, y llegabas al resultado. Al principio pensábamos que estaba jugando, pero sí, era en serio, y nos decía: si quieren, vayan a consultar a la biblioteca, libros, saquen sus apuntes, lo que quieran, pueden. Es más, si quieren, vayan con un ingeniero que se los resuelva, pero quiero que lleguen al resultado que les estoy dando. Y aún así reprobábamos. Realmente eran exámenes muy difíciles, o sea, imposibles de pasar. Él tenía que hacer otros métodos para poder lograr acreditar la materia, porque de otra forma no pasábamos. Y aunque eso no haya sido el propósito real de la carrera, pero tenemos que saberlo, ¿no? Ahora imaginemos esta situación en nosotros. Si venimos, por decir, imagínense todos cuando estábamos en la escuela, y llega el maestro y pone un examen en la semana, ¿no? de haber ingresado a las clases. Llega y ustedes tienen que resolver el examen. Realmente, si no vas preparado, como en este caso, ¿no? Este tipo de materias que aunque le machetearas y estuvieras ahí, eran muchas tantas fórmulas que era muy difícil. Entonces, este tipo de exámenes que parecían imposibles, llegara el maestro y te dijera: pues resuélvelo, y si no lo resuelves, reprobado. Todos reprobamos, como les digo, todos reprobamos, hasta lo más inteligente. Pero ¿qué pasaría si el maestro dijera: aquí está el procedimiento, todo? Y cuando tú lo ves, y ya lo que él te enseñó, y tú lo ves y vas viendo y dices: sí, es cierto, también, ok. Te da el resultado y te está diciendo: esta es la forma en que lo tienes que hacer, aquí está. Entonces tú lo vas siguiendo, y por lo tanto ya tu cabeza dice: ok, entonces así era, o sea, no era ni por allá ni por acá, era por aquí. Entonces, este es más o menos un ejemplo de lo que Dios hace por nosotros. Él nos da, o sea, todo ya, nada más para que nosotros aprendamos a hacer esto, ¿no?
Entonces, un ejemplo muy así, muy sencillo, pero es el concepto de esto, ¿no? O sea, Él nos da el Espíritu Santo para que ya nada más empecemos a caminar. Pero ahorita vamos a llegar a la clave de esto. Ok, vamos a continuar leyendo. Del 6 al 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una vez más, estamos viendo aquí que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Lo que hace ratito les comentaba, por eso era importante leer Gálatas 5. Ahí estamos viendo físicamente y real lo que es cosas de la carne. Pero dice el ocuparse, o sea, ya al decir ocuparse ya está hablando del pensar y del de hacer. Como les digo, o sea, a Pablo no se le escapaba nada. Ocuparse es, tú estás en el trabajo y estás ocupado, estás pensando y estás haciendo ambas cosas. Eso es a lo que se lleva, ¿no? Ese es el ejemplo que pone aquí Pablo, el ocuparse de la carne o del Espíritu, según lo que tú hagas. Entonces, del 9 al 10 vamos a continuar leyendo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Aquí el detalle, me aparece la palabra mora 3 veces en estos versículos. Mora es del verbo morar, pero mora se refiere a habitar, a vivir, ¿sí? Entonces, el énfasis que Pablo le da aquí es si el Espíritu mora. O sea, está diciendo, más vosotros no vivís según la carne. Le está hablando a los creyentes, recuerden, a los creyentes en Roma, que es igual para nosotros, ¿no? Está diciendo, si el Espíritu mora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya les está poniendo la pregunta. Hay que analizarnos, hay que meditar y saber si realmente lo que hacemos, lo que pensamos, nos está dando testimonio de que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora, de que vive, de que todo el tiempo está ahí, ¿sí? Como les comentaba, el único requisito es la fe, es creer en Jesucristo. A partir de ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, preguntarnos, a ver si realmente mora en nosotros, ¿sí? Ok, entonces, dice más adelante también que nuestro cuerpo será revivido, ¿no? Dice en el 11, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí nada más rápidamente está diciendo de que cuando Cristo venga, o sea, ya que nosotros muramos, nuestro cuerpo va a ser resucitado de nuevo, o sea, vamos a tener un nuevo cuerpo. Este cuerpo va a ser vivificado. ¿Y cómo va a ser eso? Por medio del Espíritu Santo que mora en vosotros, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar leyendo del 12 al 13, 12 y 13 nada más. 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vez más, ¿no? Cosas de la carne, cosas del Espíritu. Está diciendo que si cosas de la carne, si te inclinas tú las cosas de la carne, vas a morir.
y si a las cosas del Espíritu vives. Pero aquí hay un gran detalle. Dice, deudores somos. Deudores somos. Yo les comentaba al inicio de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Entonces alguien pudiera pensar que bueno, tenemos la libertad de pecar porque el pecado de mañana ya está perdonado. Pero por eso les digo que a Pablo no se le escapa nada. Deudores somos. O sea, nosotros, ese debe de ser un sentimiento que debemos de tener hacia Dios, de deuda, porque Él nos regala las cosas. Él nos da el Espíritu, nos da la salvación, nos da amor, todo nos da. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Ir a pecar? Claro que no. Deudores somos. Necesitamos sentirnos en deuda. ¿Y qué implica esa deuda? Hacer lo que Él nos manda. Ok, vamos a continuar. Del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense bien, aquí está diciendo que somos guiados, ¿no? Como les comentaba. El ser guiados es únicamente por el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo trabaje, para que Él pueda hacer en nosotros, ¿qué necesita? O sea, porque podemos decir, bueno, ya tengo el Espíritu, entonces ahora sí, muéveme, haz. Claro que no. Lo que necesitamos es obedecer. Esta es la clave, ¿no? Esta es la llave. Obedecer. Y obedecer, dice, obedecer fielmente a los mandatos de Dios. Eso sí está de nuestra parte. Nosotros tenemos que obedecer, hacer. Si nosotros hacemos, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, empieza a hacer su trabajo. Entonces, esta obediencia es la que nos debe de mover, porque nos tenemos que sentir deudores de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si no es así, entonces debemos de tener cuidado, ¿no? El otro, fíjense cómo dice el 15, dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Antes de que Cristo nos trajera a sus pies, existía siempre, y las personas que realmente no creen, existe ese temor. El temor de qué va a pasar cuando yo muera, qué va a ser de mí, o sea, qué voy a hacer mañana. Todo ese temor, esa incertidumbre de qué va a pasar, todo eso el Espíritu Santo lo arranca de nosotros, lo quita, porque nos da la seguridad de que el día de mañana vamos a estar con Dios. Realmente eso es. O sea, el Espíritu Santo, como dice, da testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es la manera en que Dios nos identifica, ¿no? De que tengamos el Espíritu Santo en nosotros, para que Él pueda actuar. Y más adelante dice que por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre tiene un significado como de amado Padre, papito, algo más cercano, más tierno. O sea, si imaginamos tantito, es lo mismo que el amor de un padre a un hijo. Entonces, esa cercanía, esa relación de que tenemos la libertad de poderlo llamar amado Padre o papito al mismo Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que sostiene el planeta Tierra, o sea, ese Dios le podemos llamar así. O sea, ya nos pone a pensar la magnitud del amor que Él tiene hacia nosotros. Entonces, si nosotros tenemos la libertad de poder hacer eso, o sea, prácticamente tenemos todo.
¿sí? Como sus hijos tenemos todo. Entonces, la única, o sea, la función que está haciendo aquí el Espíritu Santo es esa precisamente, ¿no? O sea, que nos estamos identificando, porque como les digo, o sea, el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer. Entonces, lo otro que nada más ya para ir cerrando, el versículo 17. Versículo 17 dice, y si hijos, o sea, ya somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este versículo realmente ya nos está dando el fin de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pero hay un detalle muy importante que no se debe de escapar. Dice aquí que somos herederos, ¿no? Y coherederos con Cristo, o sea, que vamos a heredar las cosas de Dios. En un comentario bíblico decía que vamos a heredar, uno, la salvación eterna, la gloria de Dios y todas las cosas del universo. Como les digo, a veces nuestra mente no alcanza a percibir estas cosas, pero si meditamos un poquito en saber hasta dónde pueden llegar, es impresionante, realmente es impresionante lo que Dios nos ofrece. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, padecemos, dice, quiere decir, o sea, Dios nos está dando todo, pero no acaba ahí, porque Pablo, en el momento de que escribe esta palabra de padecer, está hablando de que vamos a sufrir por el nombre de Dios, ya sea como ustedes conocen, ¿no? Historias de cristianos que fueron perseguidos. Pues gracias a Dios ahorita nosotros libremente estamos aquí reunidos, ¿no? Pero antes no era posible. O sea, padecer habla de eso, de que aunque te quieran matar, así como se escucha realmente, aunque te quieran matar por proclamar el nombre de Dios, pues tenemos que hacerlo, porque si lo niegas entonces no estás siendo parte. Entonces, si padecemos juntamente con Él, pero la recompensa viene adelante, con Él seamos glorificados, o sea, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al final del día ese es el propósito, ¿no? Ser glorificados juntamente con Él. Entonces, nada más como conclusión es examinarnos, o sea, ver, ponerse a meditar uno mismo si realmente le estamos creyendo, ¿no? Si realmente estamos trabajando para Él, si realmente estamos haciendo las cosas. Él conoce nuestro corazón y nuestra intención. Entonces, si realmente estamos haciendo las cosas con la intención de agradarlo, y si recordamos el primer fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, que era el amor, es el primero, inicia con el amor. Y si quieren ver ustedes más adelante qué implica, en 1 Corintios 13 pueden leer en sus casas lo que implica esto, ¿no? Pero el amor es el primer fruto, y de ahí se desglosan más. Entonces, examinarnos, y de esta forma, si somos de Dios, no tendremos condenación y seremos herederos con Dios. ¿Okay? Bien, esto es todo y cerramos en oración. Bien, vamos a cerrar en oración por el mensaje. Bendito Padre Celestial, Señor, único Dios y verdadero, todopoderoso. Alabado sea, Señor, gracias te damos, Padre, por la dicha que tenemos, Señor, de ser hijos tuyos. Porque sabemos, Padre, que tú nos amas, que tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos conoces, Padre, conoces nuestras debilidades, Señor, y te rogamos, Padre, para que nos des fortaleza todos los días, Señor, de seguirte, obedecerte, hacer tu voluntad, Señor. Que podamos agradarte y tener siempre los ojos puestos en ti,
y pues no en las cosas de la tierra, Padre, porque todo esto tarde o temprano va a terminar, Señor. Llénanos de gozo, de amor, Señor, uno por el otro, y enséñanos a vivir, Señor, en armonía. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.